Día clave en el Senado de los Estados Unidos. Los republicanos acordaron aplazar la votación final sobre el nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, para que el FBI investigue las acusaciones de abuso sexual en su contra. Emiliana Molina, uno de nuestros periodistas en Washington, tiene información en relación a este caso que ha mantenido además la atención absoluta no solo de los estadounidenses. Emiliana, buena tarde para ti. Así es, Idania, atención absoluta, lo hemos visto en los pasillos, en el Senado, en restaurantes, incluso en aviones. Las personas están pendientes de lo que ocurre cada paso de esta nominación de Brett Kavanaugh a una de las instituciones más poderosas de Estados Unidos. Y hablando precisamente de un giro histórico que acaba de ocurrir hace unos minutos, es que el presidente estadounidense Donald Trump ha decidido por fin, en efectivo, pedir una investigación por parte del FBI, esto a petición de los senadores del Comité Judicial que le hicieron esta petición en las últimas horas. La única clave de esta investigación por parte del FBI es que no puede durar más de una semana, así que tendrá que culminar el próximo 5 de octubre. Todo esto ocurre después del desenlace que vimos esta tarde con el senador republicano por Arizona, Jeff Flake, un conservador y quien forma un voto decisivo en este comité judicial. Pues este fue el senador que pidió que se llevara a cabo una investigación por parte del FBI para que estos senadores pudieran obtener un sí de su voto, de su parte, para nominar o recomendar a Brett Kavanaugh al Pleno. He estado hablando con una serie de personas del otro lado. Hemos tenido conversaciones en curso por un tiempo respecto a asegurarnos de hacer una buena diligencia acá. Y creo que sería apropiado retrasar la votación en el Senado por al menos, pero no más de una semana, con el fin de permitir que el FBI siga haciendo una investigación limitada en tiempo y perspectiva a las actuales acusaciones que están en curso. Y bueno, esperemos que no tome más de una semana. Yo votaré para que esto avance al suelo del Senado con ese entendimiento. He hablado con unos pocos miembros que están en mi lado del pasillo que respaldan eso, pero esa es mi posición. Creo que todos debemos hacer lo posible para asegurarnos de hacer toda la diligencia posible respecto a una nominación tan importante. Y quiero decir que este comité ha actuado apropiadamente, que el presidente ha ido y vuelto para hacer investigaciones a partir de ese comité y para retrasar esta votación en ese comité por una semana, para que, bueno, la doctora Ford pueda ser oída. Y ella fue oída ayer. Entonces, votaré para que esto avance, y ese es un acuerdo. Antes de la votación en el Comité Judicial de la Cámara Alta, el senador Jeff Flake por Arizona entró bastante agitado a este comité, y es que en las horas de la tarde dos mujeres se lo encontraron en un ascensor en el Congreso y le pidieron a Flake que votara en contra de Brett Kavanaugh, que pensara en sus hijas, que cómo se sentiría él si esto le ocurriera a una de sus hijas y que por ende tomara la decisión que él pensara adecuada. Y por ende también recordemos que Flake es en efectivo un voto decisivo para la nominación de Kavanaugh, y si bien sí votó a favor de recomendarlo ante el Pleno en este momento y el día de hoy, él asegura que aún no está muy seguro qué ocurrirá después de que se lleve a cabo la investigación del FBI. Pero veamos exactamente lo que le dijeron estas mujeres, una de ellas colombiana. Lo que usted está haciendo es permitiendo que alguien que en realidad violó a una mujer se siente en la Corte Suprema. Eso no es tolerable. Usted tiene hijos en su familia. Piense en ellos. Yo tengo 2 hijos y no puedo imaginarme que por los próximos años tendrán que tener a alguien en la Corte Suprema que ha sido acusado de violación a una mujer joven. ¿Qué está usted haciendo, señor? Y a pesar de al menos 4 acusaciones de acoso sexual en contra de Brett Kavanaugh, el mandatario estadounidense Donald Trump asegura que continúa respaldando a su nominado, y lo dijo el día de hoy en una reunión bilateral con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Bien, Emiliana, digamos que son todas las incidencias que han ocurrido el día de hoy. No más de una semana
para esta investigación. Creo que al final todos ceden un poco. Gracias por estar con nosotros, Emiliana. Buena tarde para ti. Gracias a ti, Dania. Y para profundizar sobre este tema, para ir un poco más allá, quiero saludar a Dori Toribio. Ella es corresponsal en Washington, en la Casa Blanca. Dori, bienvenida. Buena tarde. Muchas gracias, Idania, muchas gracias por la invitación. Caramba, ¿por dónde comenzamos? ¿Todos se dieron finalmente? Es decir, 11-10 con la condición de que el FBI inicie una investigación. Bueno, sí, se hace la investigación, pero no puede durar más de una semana. Al final, ¿cada quien cedió un poco? Sí, al final hay pequeñas concesiones, luego tenemos que ver si son concesiones que realmente van a aportar algo o se tratan sencillamente de una puesta en escena por la presión a la que se están enfrentando los senadores, especialmente los republicanos, también algunos demócratas, por ejemplo, la gente que estaba protestando hoy ante sus oficinas en el Senado. Hay que ver si se trata de una medida que realmente va a llevar a algo o es solo una puesta en escena, pero los titulares aquí a esta hora en Washington es que este día está lleno de sorpresas. Cada segundo están cambiando las cosas. Cuando parece que iban a votar una cosa, de repente apareció esa condición que pone el senador Flake de Arizona en el último momento, en una votación del Comité Judicial que parecía que iba a salir adelante y que no iba a haber ningún problema, porque solo es un paso más hacia esa confirmación definitiva en el Pleno del Senado. Y de repente todo se dio la vuelta en 5 minutos por la mañana, esa condición del senador Flake, a la que después se han unido otras 3 personas más, otros 3 senadores más, y ahora en esas 4 personas, en esos 4 senadores, está el futuro de la confirmación del juez Kavanaugh. Depende de ellos, depende de cómo acabe avanzando esta investigación del FBI. Ahí es donde está el futuro de la confirmación del juez. Claro, una semana es no más de una semana. ¿Suficiente tiempo, Dori, para una investigación en un caso que ha acaparado la atención y, como bien señalas, ha presionado a los miembros de la comisión, al propio presidente Trump? El presidente Trump, que acaba de confirmar que va a dar la orden al FBI de abrir esta investigación, subraya que es una investigación limitada y complementaria. Es decir, solo se va a ceñir, según el comunicado que han lanzado desde el Senado, a las acusaciones creíbles y actuales, es decir, a las más recientes, a las de la doctora Ford. Van a limitar muchísimo la investigación para conseguir terminarla en menos de una semana. Efectivamente parece muy poco tiempo, pero hay precedentes. El caso de Anita Hill en los años 90, que ahora está levantando tantas comparaciones con todo lo que está ocurriendo ahora, cuando ella acusó también de intento de agresión sexual al que es hoy juez del Tribunal Supremo, a Clarence Thomas. Entonces el FBI investigó el caso en 2 días y presentó el informe en un tercer día. Es decir, en 3 días estaba todo resuelto, así que hay precedentes para que esto también se puede hacer dentro de los límites de la semana que viene y sobre todo con ese foco en que va a ser algo muy, muy limitado. Claro. Ahora, limitada y complementaria, ha dicho el presidente Trump. ¿Y qué pasa si el FBI encuentra o corrobora o da credibilidad a lo que ha dicho la doctora Ford? Esta es una pregunta excelente. Estaba hablando ahora el senador Flake de Arizona. Están todos los ojos puestos en él porque es quien ha dado la sorpresa hoy, quien en principio había dicho que iba a votar que sí, sin ningún problema. Después, con la presión, sobre todo esa escena en el elevador en el Senado, ha cambiado de idea y ha puesto todo esto sobre la mesa. Y estaba diciendo ahora, precisamente a esa pregunta, la gran pregunta que le están haciendo todos los periodistas en Washington hasta ahora, que bueno, depende de lo que salga, quizá él cambiara de idea y no necesariamente tuviera que votar que sí por la confirmación de Kavanaugh. Al final, si estamos en este punto en el que estamos ahora, si se ha ordenado esta investigación del FBI ahora y no hace 10 días, es porque hay mucha gente que cree que precisamente había miedo a que puede salir, a que más cosas pueden pasar. Y no solo la investigación del FBI. ¿Qué tal si quizás en estos días salgan más alegaciones de otras mujeres que han estado dudando estos días, como apuntan algunos medios estadounidenses, sin confirmar, sin dar nombres, pero este ruido, este rumor lleva circulando también varias horas aquí en Washington. Hay muchas posibilidades abiertas. Esta era una de las razones por las que en principio los republicanos y el propio Kavanaugh no querían que se reabriera una investigación porque, claro, él insiste en su inocencia y que todo esto no va a servir para nada. Ahora, Dori, hay algo sobre lo cual particularmente he dado vueltas. Es decir, el juez Kavanaugh va al Supremo de los Estados Unidos, es decir, a la máxima instancia de justicia.
Preguntaba en alguna oportunidad el día de ayer con gente con quien yo conversaba, ¿no tendría que ser su credibilidad impoluta? Es decir, ¿no hay un daño ya hecho al juez Kavanaugh más allá de que sea culpable o inocente? Es decir, una parte de la sociedad va a dudar siempre de una sentencia o de un veredicto que venga del juez Kavanaugh. Ese es uno de los análisis que está haciendo, digamos, la mitad de la población. La otra mitad cree que no y toman como ejemplo el juez Clarence Thomas, que después de lo que ocurrió en los 90 sigue en su plaza, en su asiento en el Tribunal Supremo y no ocurrió nada. Pero es cierto que hay otra parte de los analistas y de los ciudadanos que están diciendo precisamente eso, porque el listón está más alto para un juez del Tribunal Supremo. Tiene que demostrar valores, integridad. Eso es lo que se espera de un juez del Supremo, porque al final ahora en el escenario en el que estamos, Idania, no es en un escenario judicial. Kavanaugh no está respondiendo ante un juez, está respondiendo ante un comité político del Congreso que le está haciendo una entrevista de trabajo para darle uno de los puestos más importantes aquí en Washington, un puesto de por vida en el Tribunal Supremo. De ahí que haya quienes creen que efectivamente que un juez del Supremo tiene que demostrar unos valores y una integridad y que todo este proceso lo está poniendo en cuestión. De ahí también dicen, eso justificaría su reacción o su defensa tan encendida, tan pasional ayer en la comisión, en el Comité Judicial del Senado, negando todas las acusaciones de esa manera tan emocional, incluso rompiendo a llorar en ocasiones, precisamente porque al final el interrogante ya está puesto en su nombre y este interrogante ahora es doble porque la investigación del FBI va a empezar. Claro, y dentro de esta pasión del día de ayer, dentro de toda esta emocionalidad, hay quien también criticó en el juez Kavanaugh el día de ayer cierta agresividad. No recuerdo el senador a quien escuchaba decir en el día de hoy, ¿cómo voy a pensar que puede ser objetivo un juez que pierde la compostura de esta manera? Cuando, como bien dices, Dori, está ante un comité político y no ya en el Supremo. Justamente así empezaba esta mañana, a las 9:30 de la mañana, el Comité Judicial del Senado, cuando tomaban la palabra tanto el presidente republicano del comité como la senadora demócrata Dianne Feinstein. Empezaba diciendo exactamente eso, que en toda su trayectoria como senadora, como en el Senado de Estados Unidos, que es desde hace muchas décadas, nunca había visto una comparecencia como esta, que ella precisamente definía por momentos con violencia, con respuestas por momentos que parecían violentas y de hecho en un momento Kavanaugh tuvo que disculparse ante una de estas respuestas. Efectivamente, este es un comentario que se ha subrayado desde los propios senadores del comité esta mañana porque nadie tiene recuerdo de un antecedente similar. E incluso hay quienes dan un paso más para allá, hay voces demócratas, de mujeres demócratas, de analistas esta mañana en el Washington Post, por ejemplo, que incluso hacen un paralelismo y se preguntan ¿qué hubiera pasado si la doctora Christine Ford hubiera empleado ese tono en su comparecencia en el Senado? Si se hubiera puesto a llorar en alguna ocasión, si hubiera elevado el tono de esa manera, rozando los gritos, respondiendo las preguntas de los senadores, si hubiera señalado con el dedo, como hizo Kavanaugh en algunas ocasiones, enfadado como estaba con algunas de las preguntas y defendiendo su inocencia, sí, pero estaba levantando el dedo a los senadores de Estados Unidos, que se dice son intocables. Una escena que no se ha visto muchas veces en el Capitolio de Estados Unidos y que nos lleva de vuelta a la pregunta que planteábamos antes. ¿Es este un comportamiento adecuado para alguien de quien se espera templanza, como es un futuro juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en cuyas manos están decisiones muy importantes que van a definir el futuro de este país por muchas décadas? Bueno, Dori, lo que pasa es que aquí entramos también en otro terreno, ¿no? Hay quien señala, templanza también se espera, digamos, del presidente de los Estados Unidos o compostura, y hemos visto cómo la pierde en reiteradas ocasiones. Y si hay dudas en relación al comportamiento del juez Kavanaugh, también la ha habido en relación al presidente Trump y a las múltiples acusaciones o testimonios que hablan de una vida non santa. Sí, es difícil no establecer relación entre los dos casos, teniendo en cuenta sobre todo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido desde el principio
al principio quizás con menos fuerza, pero al final, como sabemos estos últimos días ya rotundamente, el caso de Kavanaugh incluso ha llegado a cargar contra las mujeres que acusan, diciendo que solo buscan fama o dinero, o que toda esta es una estrategia política, un ataque político de los demócratas. Que hay otra mucha gente que también opina esto, pero claro, viniendo del presidente de Estados Unidos, que efectivamente durante su campaña electoral hubo más de una decena de mujeres que lanzaban acusaciones de intento de acoso sexual al que hoy es presidente de Estados Unidos, es imposible no establecer esa relación, y efectivamente hay también quienes están estableciendo esas comparaciones. Ahora, lo que sí es una certeza es que este caso ha logrado acaparar la atención no solo de los estadounidenses. Yo creo que toda esta comparecencia ante la comisión ha sido seguida por millones de ciudadanos en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. ¿Por qué ha logrado captar, por qué ha logrado ser un imán de atención? Hay dos razones, yo creo, y esta sí es mi opinión absolutamente personal. Aquí dentro de Estados Unidos, porque esta es de alguna manera la culminación de lo fracturado que está el país en este momento. Más allá del tema de Me Too, más allá del movimiento Me Too, del movimiento del feminismo y de la agresión sexual, es la polarización de las posturas políticas, porque al final lo que hay de fondo aquí es una pelea política. ¿Por qué ha traído la atención también en el resto del mundo, igual que aquí en Estados Unidos? Que aquí normalmente las comparecencias políticas se siguen en la burbuja de Washington, pero no necesariamente en todos los rincones de Estados Unidos, como vimos ayer. Yo creo que es porque plantea dos preguntas muy importantes, sociales no políticas, a las que nos tenemos que enfrentar los ciudadanos y con las que nos podemos identificar de alguna manera en todos los países. Y son dos preguntas que son antitéticas, pero que pertenecen a la misma moneda. Una, por un lado, que es lo que planteaban muchos republicanos ayer, y ha planteado el presidente de Estados Unidos en este caso, es: estamos entrando ahora en un momento en el mundo en el que cualquiera puede lanzar una acusación sin pruebas, cualquier mujer o cualquier hombre, lanzar una acusación de que ha sufrido una agresión sexual o un intento de agresión sexual, sin pruebas, sin detalles, y hay que creerle, porque en ese caso, dicen, estamos entrando en un territorio muy peligroso, si se puede presentar acusaciones contra cualquiera sin presentar estas pruebas. Muchos años después, muchas décadas después, sin presentar estas pruebas. Y si después le damos la vuelta a este argumento, también lo que está moviendo a muchas personas en este país, y yo creo que también genera ese interés fuera de este país, ya dentro del movimiento Me Too, es la pregunta de: ¿cuánto vale la palabra entonces de una mujer? ¿Cómo de creíble es el testimonio de una mujer como el que vimos ayer de la doctora Christine Ford, a quien mucha gente todavía hoy sigue sin creer sus acusaciones, pese a toda la puesta en escena, y están en su total derecho? Pero eso nos lleva a la pregunta de ¿qué más hay que hacer? Y estas preguntas son importantes porque en muchos países, empezando por 7 de cada 10 mujeres que han sufrido agresiones sexuales o intentos de agresiones sexuales ni denuncian ni van a denunciar nunca. Y cuando vieron esta comparecencia, hoy están reportando las cifras, por ejemplo, de la Asociación Nacional contra las Agresiones Sexuales de Estados Unidos. Se les han duplicado más del 150% de llamadas en las últimas 24 horas. Sí, esto reabre heridas entre muchas personas, hombres y mujeres. Estaba viendo eso justo antes de entrar al programa, cómo se han duplicado estas llamadas. Bueno, cada vez que aparece un personaje que es capaz de poner esto sobre la mesa, pareciera que la gente toma fuerza y dice: yo también voy a hablar de lo que me ocurrió en un momento determinado. Ahora, una última pregunta, Dori, y una última pregunta porque ya no me queda tiempo, si no seguimos hablando. ¿Qué se juega Estados Unidos ¿qué se juega? No, quiero decir Estados Unidos porque creo que aquí está involucrado el Senado, la presidencia, el sistema de justicia en esta semana siguiente, donde el FBI tiene que actuar, donde hay este plazo limitado, donde hay esta investigación complementaria. ¿Qué está en juego? Hay mucho en juego, Idania. Por un lado, político. Esta es una confirmación. Los republicanos lo que están intentando es consolidar la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, tener un juez conservador más que decante la mayoría conservadora en el Supremo, lo que definirá muchas decisiones políticas, judiciales y sociales del Supremo en las próximas décadas. Esto es muy importante para muchos votantes y estamos a 40 días de unas elecciones. Como repite el presidente Trump, él mismo sabe, él dice que él cree que una de las razones fundamentales por las que ganó las elecciones es porque prometió nombrar a un juez conservador en el Supremo como su primera decisión
decisión al llegar a la Casa Blanca así lo hizo, y muchos votantes republicanos están muy contentos con aquel nombramiento en 2017 de Neil Gorsuch para el Supremo, y ahora incluso más, potencialmente, con un segundo juez conservador en el Supremo. Esta sería una razón muy importante para muchos votantes, insisto, a 40 días de las elecciones, de ahí esta pelea política entre republicanos y demócratas que están precisamente pensando en eso. Y luego está la batalla social, y Dania, el futuro del movimiento Me Too, porque este caso, esta declaración ha llegado al nivel más alto de Washington, a un futuro juez del Tribunal Supremo, al Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos. Este tema toca las cúpulas más altas del país, con lo cual está poniendo el dedo justo dentro de la evolución del movimiento Me Too, y también es algo que se va a decidir la semana que viene. Evidentemente hay muchas cosas en juego, como bien dice Dori Toribio. Dori, gracias por acompañarnos. La semana que viene tendremos otra conversación, desde ya te invito, porque hay demasiadas cosas sobre la mesa, y este es un caso, como decimos, que ha acaparado la atención y que creo que todos vamos a seguir minuto a minuto en relación a lo que esté ocurriendo con él. Gracias de nuevo por estar aquí. Buena tarde. Lo apunto en la agenda. Muchas gracias.